León Colato, médico internista y cardiólogo de la República de El Salvador. Esta tarde vamos a hablar de un tema que a diario vemos en los hospitales y es el infarto agudo del miocardio. ¿Cuál es la causa de un infarto, o sea, un ataque cardíaco? Lo frecuente es la obstrucción de las arterias coronarias. Usualmente lo que sucede es que la arteria se obstruye por un proceso de aterosclerosis. En el 90% de los casos esa es la causa más frecuente. Sin embargo, cada vez nosotros estamos viendo infartos que se deben a obstrucciones por trombos y en algunos casos por espasmos de las arterias coronarias. Lo usual es que haya una combinación de obstrucción por aterosclerosis y trombosis. ¿Cuáles son los factores de riesgo que hacen que a una persona pueda tener un infarto agudo del miocardio? El primero y el más importante es la hipertensión arterial. Por ello debemos de controlar bien la presión arterial de nuestros pacientes. El segundo factor es el colesterol alto. De tal manera que debemos de controlar la grasa. La hipercolesterolemia está asociado a un mayor porcentaje de infartos agudos del miocardio. Tercero es el tabaco. Se ha demostrado que aquellas personas que fuman más de 10, 15 cigarrillos al día tienen obstruidas sus arterias coronarias 5 veces más que los que no fuman. El cuarto factor de riesgo es la diabetes mellitus. Y así podríamos enumerar una serie más de factores como son el sexo masculino, la edad, el sedentarismo, la personalidad tipo A, etc. ¿Cuál es el cuadro clínico más usual? Es aquel paciente que nos viene a consultar por un dolor precordial opresivo intenso, con síntomas que le acompañan como son la sudoración, náusea y a veces vómito. Pero lo más importante es el dolor precordial, ese dolor en el pecho, que usualmente se irradia hacia el cuello o hacia el brazo izquierdo o hacia la espalda o al epigastrio. Cualquier persona que tenga un dolor opresivo intenso tiene que pensar en la posibilidad de que no vaya a ser un problema de un infarto agudo del miocardio que esté en evolución. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Usualmente hay 3 parámetros clínicos que utilizamos. Primero, los síntomas del paciente. Y como decíamos, el dolor precordial, o sea, el dolor en el pecho de carácter opresivo. Segundo, hacemos uso de lo que es el electrocardiograma. Un electrocardiograma donde vemos las características de un infarto agudo del miocardio, donde podemos ver lo que es la isquemia, la lesión y la necrosis de ese músculo cardíaco. Y el otro parámetro que todos los días hacemos en estos pacientes es el laboratorio, donde determinamos las enzimas que se liberan en un músculo cardíaco lesionado, como son la creatinfosfoquinasa, principalmente la fracción MB, que es la que usualmente están elevadas. Como vemos, pues necesitamos 2 de estos criterios para sustentar el diagnóstico de un infarto agudo del miocardio. Claro, nos ayudamos en algunas ocasiones de otros procedimientos, como son una radiografía de tórax, hacer estudios de ecocardiografía. Sin embargo, con los 2 primeros elementos que hemos mencionado, el cuadro clínico y el electrocardiograma y las enzimas cardíacas, son los determinantes para hacer un buen diagnóstico. Vamos
vamos a revisar lo que es el diagnóstico diferencial, o sea, cuáles son las patologías que pueden simular un infarto agudo del miocardio. Debemos de pensar siempre en el embolismo pulmonar. En estos pacientes muchas veces son personas de mayor edad que están acostados por mucho tiempo y que de repente presentan un dolor precordial y pueden tener incluso mucha sudoración, taquicardia, dolor costal. Es uno de los diagnósticos que debemos de descartar. También tenemos el aneurisma disecante de la aorta. Hay patologías como son del tracto gastroduodenal, como es un espasmo del esófago, una úlcera duodenal, una pancreatitis, etcétera, que son también patologías que muchas veces debemos de pensar. Incluso dolores osteomusculares tipo osteocondritis pueden en algún momento simularnos una patología de un infarto. De tal manera pues que es el arte del médico en hacer un buen interrogatorio y un examen físico y buscar los elementos necesarios para hacer el diagnóstico. Vamos a ver ahora cuáles son las complicaciones más frecuentes. De las más temibles es la insuficiencia cardíaca, porque un paciente que presenta un infarto y datos de una disfunción del ventrículo izquierdo, o sea, de insuficiencia cardíaca, y que se manifiesta por esa dificultad para respirar, por esa disnea que puede ser con esfuerzo mínimo o aún en reposo, esos pacientes con insuficiencia cardíaca, su pronóstico es muy diferente, tienen una mortalidad mucho mayor. Incluso unos pueden tener hasta edema agudo del pulmón y en esos momentos su mortalidad, que antes podía haber sido de un 10 o 13 o 15%, se eleva hasta un 50%. Y si el paciente presenta complicaciones tan severas como es un shock cardiogénico, su mortalidad aumenta hasta un 70 o 80%. De tal manera pues que debemos de vigilar a estos pacientes en las primeras horas, estar muy de cerca para poder detectar estas complicaciones. De los problemas que también se presentan son las arritmias, que pueden ser tanto de los ventrículos como de las aurículas. Las arritmias que usualmente ponen en peligro la vida del paciente son las arritmias ventriculares, principalmente la taquicardia ventricular, en donde tenemos que usar medicamentos antiarrítmicos para poder controlarlo. Y hay algunos casos en que tenemos que usar una cardioversión o casos desesperantes de una desfibrilación eléctrica. Pero también tenemos otras complicaciones, como ruptura del músculo papilar, una ruptura de una cuerda tendinosa que nos puedan producir una insuficiencia mitral y llevarnos a una insuficiencia cardíaca, y son aquellos pacientes pues que tenemos que tratar de inmediato para luego planificar una indicación quirúrgica. Hay casos graves como es cuando el paciente tiene una ruptura de este septum interventricular. En estos casos, estos pacientes fácilmente presentan insuficiencia cardíaca y son candidatos a una intervención quirúrgica lo más pronto posible. Y hay personas que tienen un infarto y que no hay una buena cicatrización y pueden quedar con una zona aneurismática, lo cual viene a ser una complicación, ya que esto le puede favorecer arritmias o insuficiencia cardíaca o una ruptura del músculo cardíaco, incluso pues una muerte súbita. De tal manera pues que esas son tal vez de las complicaciones frecuentes que se ven en estos pacientes. Ahora vamos a revisar brevemente lo que es el tratamiento actual del infarto agudo del miocardio. Lo primero que debemos de tener en cuenta es que estos pacientes necesitan estar en una unidad de cuidados intensivos coronarios, en donde al paciente le ponemos una dieta especial, le estamos vigilando sus signos vitales, colocamos oxígeno. Normalmente estos pacientes están con hipoxemia y el oxígeno pues les ayuda mucho
Posteriormente necesitamos usar drogas como son los nitratos y en especial usamos la nitroglicerina en forma endovenosa cuando no hay contraindicación para ello. Recordemos, muy importante, el uso de la aspirina, pues básicamente esta inicia la trombolisis. La aspirina en dosis pequeñas, dosis tan pequeñas como 80 miligramos son suficientes para que pueda beneficiarse el paciente. Y cuando nosotros recibimos al paciente las primeras 4 o 6 horas, y que actualmente se acepta hasta las 12 horas, debemos de usar un medicamento trombolítico, o sea que disuelva el coágulo. Y el de moda aquí en este país pues es la estreptoquinasa, que lo usamos en una infusión de dosis de 1.500.000 unidades a pasar en 1 hora. Es un medicamento muy importante para disolver coágulos y tratar de que esa arteria permanezca viable y pueda irrigar el miocardio. Posteriormente usamos medicamentos que, si no están contraindicados, como serían los beta bloqueadores en dosis pequeñas, para iniciar han demostrado pues que estos pacientes presentan una mejor sobrevida y menos problemas de arritmia. En algunos pacientes incluso podemos usar medicamentos como son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, como son aquellos que tienen infarto e insuficiencia cardíaca. Ellos producen un beneficio extraordinario porque evitan la remodelación del ventrículo izquierdo, y esos pacientes posteriormente tienen una respuesta satisfactoria y mejoran su morbilidad y su mortalidad. De tal manera que son de los medicamentos últimos que están muy de moda en el manejo del infarto agudo del miocardio. Hay otros medicamentos como son tranquilizantes y las otras drogas que, de acuerdo a las complicaciones que vaya presentando el paciente, son las que tenemos que administrar. Quisiera hacer énfasis en algunos procedimientos que estamos efectuando en estos pacientes con ataque cardíaco, principalmente lo que es la angioplastía, que consiste en introducir un catéter que en la punta tiene un balón, se introduce en la arteria coronaria y hacemos pasar el catéter a través de la obstrucción. El catéter tiene un baloncito en la punta y posteriormente se dilata el balón y dilata la obstrucción y la sangre pasa más fácilmente. Esto ha venido a ser uno de los métodos de tecnología más modernos y de mayor beneficio para estos pacientes, principalmente en las primeras 24 o 48 horas en caso de infarto agudo del miocardio, que son muy graves y que no responden al tratamiento habitual. Hay pacientes que la situación es tan grave que muchas veces son candidatos incluso a lo que nosotros lo llamamos una revascularización coronaria, en donde tenemos que poner un bypass que va de la aorta a la arteria coronaria. Usualmente es un puente. Para eso utilizamos la vena safena o si no la arteria mamaria interna, y se coloca el puente entre la aorta y la porción distal de la obstrucción coronaria, y el paciente se beneficia. Se puede poner 1, 2 o 3 puentes según el número de obstrucciones coronarias que tenga. De tal manera pues que es bien importante hacer mención que estos dos nuevos procedimientos, como son la angioplastía y la revascularización, han venido a prolongar la vida de estos pacientes. Muchas gracias.